concepto central que vamos a ver es el del dinero. El dinero en papel en sus comienzos tuvo una fuerte resistencia a ser aceptado, ya que las personas creían que no tenía el respaldo que sí tenían las monedas en metal. De a poco, el dinero en papel fue aceptado por las personas y pasó a ser utilizado como medio de pago. En la actualidad vemos que el dinero papel de a poco va desapareciendo para darle lugar al denominado dinero electrónico, es decir, hoy todas las transacciones o la mayoría de ellas se pueden realizar vía electrónica sin la necesidad de estar intercambiando este dinero en papel. Veamos el siguiente video donde se muestra una pequeña historia del dinero. El dinero tiene tres funciones básicas. La primera de ellas es comunidad de cuenta, en el sentido de que todos los bienes pueden ser expresados en dinero. La segunda función es que el dinero puede ser utilizado como medio de pago, en el sentido de que me permite realizar las transacciones comerciales correspondientes. Es decir, yo puedo comprar un bien o servicio intercambiando por ello el dinero correspondiente. Por último, el dinero tiene como función ser depósito de valor. En este sentido, el dinero es intertemporal, permitiéndome realizar operaciones de ahorro y de deuda. Veamos ahora cómo se compone el balance de un banco central. Como toda empresa, el Banco Central tiene activos y tiene pasivos. Dentro de los activos del central encontramos el oro y divisas, los títulos públicos o bonos y los redescuentos. Los redescuentos son los préstamos que el Banco Central realiza a los bancos comerciales. El pasivo del Banco Central es el circulante monetario, es decir, el efectivo, los billetes que están circulando en una economía que están en poder del público. Y a su vez también está compuesto por las reservas voluntarias que tienen los bancos comerciales. Por otro lado, otro componente del pasivo son las reservas legales, es decir, son los depósitos que el Banco Central obliga a que tengan como reserva los bancos. La suma de esos tres componentes del activo me da justamente el total del activo, es decir, son los derechos del Banco Central, y la suma total del pasivo es la base monetaria. Veamos ahora qué sucede si el Banco Central compra dólares. Por ejemplo, los operadores de comercio internacional, los exportadores liquidan divisas, con lo cual el Banco Central adquiere esos dólares. De esta manera lo que está haciendo el Banco Central es incrementar su activo. Está ingresando divisas al activo del Banco Central. Y a su vez está aumentando la base monetaria. Es decir, se genera un aumento en la cantidad de billetes disponibles en esa economía. Pasemos ahora a ver un ejercicio de creación de dinero. Tenemos los siguientes datos. Efectivo 40.000, el encaje legal es de 0,2, es decir, el 12% de los depósitos. Los depósitos son de 80.000 y las reservas voluntarias son de 60.000. Comencemos calculando la base monetaria. La base monetaria es igual al efectivo más las reservas. El efectivo, como vemos en el ejemplo, es de 40.000. Y a su vez tenemos reservas voluntarias y reservas legales. Las reservas legales surgen del encaje legal que determina el Banco Central. En este caso es del 12% de 80.000. Las reservas voluntarias son de 6.000. La base monetaria va a ser de 55.600. Calculemos ahora el multiplicador monetario. El multiplicador monetario es igual al cociente entre el efectivo sobre los depósitos más 1, dividido el coeficiente de efectivo de depósitos más el coeficiente de reservas a depósitos. En este caso el coeficiente de efectivo a depósitos es de 0,50, que significa que por cada peso depositado existen 50 centavos en efectivo. El coeficiente de reserva a depósitos es igual a 0,195, lo cual significa que por cada peso depositado existen 0,195 centavos en reserva. En este caso el multiplicador monetario es igual a 2,1583. La oferta monetaria, por último,
va a ser la suma del efectivo más los depósitos. O bien se puede calcular como el multiplicador monetario por la base monetaria. Ambos cálculos me tienen que dar el mismo valor. En este caso, el valor es de 120.000 pesos. Vamos a analizar el concepto central de inflación. En Argentina, el INDEC es el organismo encargado de llevar las estadísticas nacionales. Veamos el siguiente video para comprender un poquito más sus funciones. El Instituto Nacional de Estadística y Censos es el organismo técnico que ejerce la dirección superior de las actividades estadísticas oficiales en la Argentina. Produce información demográfica, social y económica de relevancia que sirve como base para la planificación de políticas públicas y, a su vez, brinda herramientas para las proyecciones e investigaciones de ámbitos académicos y privados. El INDEC rige el Sistema Estadístico Nacional, integrado por los servicios estadísticos de organismos nacionales y provinciales. Además, impulsa el desarrollo de mediciones a nivel municipal a través del Sistema de Estadística Local. Con el fin de asegurar y actualizar la calidad de su producción, sostiene relaciones de cooperación con entes regionales e internacionales e institutos de otros países. La participación ciudadana y la colaboración de actores diversos son fundamentales en el proceso de producción estadística. Al estudiar el concepto de inflación, fuimos analizando los siguientes conceptos. ¿En qué consiste cada uno? Costos de menú. El costo de menú es el costo para las empresas de actualizar constantemente los precios a medida que se produce un proceso inflacionario. Los costos de suela de zapato, por otro lado, son el costo que tenemos de ir a extraer periódicamente dinero en procesos inflacionarios. El efecto Fisher es la actualización que hay que realizarle a la tasa de interés al ritmo de la inflación. Es decir, la tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación. O bien la tasa real de interés es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Por último, la curva de Phillips nos muestra la relación entre el desempleo y la inflación. En el corto plazo, esta relación es negativa, mientras que a largo plazo no existe ningún tipo de relación. Veamos ahora un ejemplo para calcular una tasa de inflación. Tenemos la siguiente información de una economía hipotética en la cual se producen 3 bienes y tenemos diferentes niveles de precio para 3 años a considerar, 2016, 2017 y 2018. Vamos a tomar como base el año 2016. En este caso, tenemos que calcular el índice de precios al consumidor para los años 2016, 2017 y 2018. Como primer paso, calculamos el valor de la canasta del 2016 a precios del 2016. En este caso, el cálculo sería el siguiente. Para el bien A, el precio es 105 y se comercializan 30 unidades. Para el bien B, el precio son 45 pesos y se comercializan 20 unidades. Y por último, para el bien C, el precio es de 25 y se comercializan 59 unidades. La suma de estos 3 productos nos da un valor de 4.775. Es decir, ese es el valor de la canasta de bienes para el año 2016 a precios del año 2016. Ahora calculemos esa misma canasta del año 2016 a precios del año 2017 y a precios del año 2018. Realizando los cálculos correspondientes vemos que los valores son 5.695 y 6.031. Ahora vamos a pasar a calcular justamente los índices de precios al consumidor. Estos se calculan de la siguiente manera. Tenemos en cuenta el valor de la canasta del año 2016 a los precios correspondientes, o sea, si es para el 2016 va a ser para el valor a los precios del año 2016, si es el 2017, el valor de esa canasta a los precios del año 2017, dividido el valor de la canasta de bienes del año 2016 a los precios del año 2016. Para el año base siempre es igual a 100 y para los otros años va a ser para el 2017 119,77, para el 2018 126,83. Para calcular la inflación se calcula como una tasa de crecimiento común, normal. Entonces va a ser el valor actual dividido el valor anterior menos 1 por 100. Para el primer caso, la inflación entre el año 2017 y 2016 es del 19,77% y la inflación para el año 2018
y 2017 es de 5,89%. Del PBI real de Argentina para el periodo 1970-2010. Como pueden ver en el gráfico, salvo en la década del 80, hubo una tendencia creciente. La línea azul nos indica la tendencia, mientras que la línea negra nos indica la evolución real, la cual nos va a mostrar desvíos en la tendencia, que son los ciclos económicos. Tomemos como ciertos ejemplos la crisis del 2001. En la crisis del 2001, como ven, se produce lo que se denomina un valle. En este caso se produce una gran caída del PBI. Otro ejemplo puede ser el efecto tequila en la década del 90, en lo cual se produjo justamente otra caída en el PBI. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de estos ciclos económicos? Las causas pueden ser dos. Tenemos por un lado shock de demandas y por otro lado shock de ofertas. Como ejemplo de shock de demandas encontramos políticas monetarias, como un aumento de la oferta monetaria, o políticas fiscales. Como ejemplo podemos mencionar un aumento del gasto público. En lo que respecta a shock de ofertas, estos pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. Un shock de oferta transitorio puede ser una caída en los precios internacionales. Por ejemplo, el aumento de los precios internacionales también puede ser un shock de oferta positivo, como ocurrió en Argentina en la década del 2000 con el aumento del precio de la soja. Es decir, que este aumento en ese precio internacional generó un shock de oferta importante. O bien pueden producirse catástrofes naturales como terremotos, o bien huelgas que generen shock de ofertas transitorios. Como shock de ofertas permanentes puede ser el descubrimiento de algún factor económico como el descubrimiento de petróleo, un cambio tecnológico, es decir, son incrementos o son cambios que generan aumentos permanentes en la oferta. Para ello vamos a suponer la siguiente función de producción asociada a un factor de producción, en este caso el capital. Suponemos a su vez dos países, el país G y el país F. Cada país va a tener inicialmente una determinada cantidad del factor de capital que le va a generar un nivel de producción correspondiente. El país G tiene una cantidad de factor G sub 1 que le genera un nivel de ingreso, un nivel de producción de Y sub 1G. Por otro lado, el país F tiene un nivel de factor F sub 1 que le genera una producción de Y sub 1F. Ahora bien, ambos aumentan su cantidad del factor en el mismo nivel, pasando para el país G de G sub 1 a G sub 2 y para el país F de F sub 1 a F sub 2. La diferencia entre F sub 2 menos F sub 1 y G sub 2, G sub 1 es exactamente la misma, es decir, ambos países aumentaron su factor en el mismo volumen, en el mismo monto. Ese aumento del factor genera justamente un impacto en el nivel de producción. Veamos este impacto para cada país. Para el país G, el incremento en el nivel de producción es la diferencia entre Y sub 2G y Y sub 1G. Es decir, que su nivel de producción aumentó en una proporción alta. Para el país F, que comenzaba con un nivel de producción mayor, el aumento en el nivel de producción es menor que el otro país, ya que va a surgir la diferencia entre Y sub 2F y Y sub 1F. En este caso vemos que la tasa de crecimiento del país relativamente más pobre, en el ejemplo es el país G, es mayor que la tasa de crecimiento del país relativamente más rico, que es el país F. Si este crecimiento es sostenido, el país G puede llegar a converger al país F, es decir que su tasa de crecimiento va a ser siempre mayor que la del país F hasta que en un momento se igualen los niveles de producción. Esto se debe a los rendimientos decrecientes del factor, ya que un aumento del factor cuando es escaso genera un aumento de la producción mucho mayor que cuando este factor es abundante. Veamos ahora cuál de las siguientes estrategias consiste en una política de crecimiento de largo plazo. La protección de la propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual genera que se protejan los derechos de propiedad de un invento, por ejemplo. Esto genera confianza y genera que la empresa que invirtió en investigación y desarrollo pueda apropiarse de esos resultados. La estabilidad económica y política genera un clima para incrementar el nivel de inversión y previsión para la planificación de proyectos a largo plazo. La apertura comercial genera mayor posibilidades de consumo
y de producción, lo que genera un acceso a tecnología de otros países para incrementar justamente mi nivel de producción y generar una disminución en los costos unitarios de producción. La investigación y desarrollo también genera una mayor probabilidad de generar cambios tecnológicos y de innovación. Por otro lado, la política fiscal expansiva y la política monetaria expansiva son políticas de corto plazo. La política fiscal expansiva puede generar endeudamiento si se implementa de manera incorrecta o irresponsable. Por último, la política monetaria expansiva también es de corto plazo y el efecto que genera es un aumento en el nivel general de precios, es decir, que genera inflación si se aplica de manera irresponsable. Usted es responsable de la empresa Ingaramo Sforzini S.r.l., dedicada a la producción y comercialización de equipo ventilatorio de uso médico en terapia, anestesia y emergencia. La idea de Ingaramo Sforzini nace de una oferta casual en el año 1986 que le hace la incipiente empresa Villa Equipamientos a Juan Sforzini de armar en conjunto la primera ambulancia de Salta. Hacia 1996 se funda la instalación de Nueva Roma, llegando a tener 5 empleados para dar lugar en 1997 al lanzamiento de una línea de equipamientos para anestesia y en 2000 a los productos de terapia Ingaramo Sforzini Z04. Con la crisis del 2001 se termina la actuación de Nueva Roma y decide dividir la participación de los 8 empleados en 2 plantas, una ubicada en Córdoba y la otra en Santa María, Brasil, la cual realizó su primera exportación en 2012 y actualmente se localiza en Jaraguá do Sul, Brasil. Con la inauguración de la planta, la mexicana, se comienza a producir equipos de respiración Luft para contar actualmente con 51 empleados y ser Ingaramo Sforzini S.r.l. líder en equipamientos de ambulancias y únicos proveedores nacionales. Actualmente la empresa está trabajando en la certificación CE, obligatoria para poder comercializar con países de la Unión Europea. La empresa exporta a Uruguay, Bolivia, México, Ecuador, Curazao, Indonesia y Malasia, y todos los años participa de la Feria Internacional Hospitalar, que se realiza en Sao Paulo, Brasil. A continuación, se plantean distintas situaciones en las cuales deberá aplicar conceptos desarrollados en este módulo. Situación 1. Con el objetivo de reactivar la economía nacional, el Banco Central de la República Argentina decide aplicar una política monetaria expansiva, financiando parte del déficit público del Estado. Esa mayor cantidad de dinero en efectivo volcado al mercado interno va a generar ciertos efectos en la economía, como ser una reactivación ante el aumento del consumo interno por parte de los particulares, aspecto que la empresa tiene en cuenta, ya que puede incrementar sus ventas dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo, Ingaramo Sforzini conoce que a pesar de estos efectos positivos, también van a existir otro tipo de efectos negativos relacionados con el aumento en el nivel general de precios. Por este motivo, la empresa busca determinar a cuánto ascenderá a largo plazo la tasa de inflación. Situación número 2. El Gobierno Nacional decide implementar una política fiscal expansiva para lograr una reactivación económica del país mediante un aumento del gasto público, entre partidas dirigidas especialmente a los sectores más vulnerables. Ingaramo Sforzini no es ajena a esta situación, pero también busca establecer cuáles serán los efectos de esta política fiscal expansiva. Para ello, la empresa va a hacer uso del modelo propuesto por la curva de Phillips, trabajando en el corto plazo. Situación número 3. El Gobierno Nacional decide, en su afán por incrementar el nivel de actividad económica y poder escapar de la recesión imperante en el país, disminuir la presión fiscal a las pymes, como Ingaramo Sforzini S.r.l. Sin embargo, la empresa quiere analizar, mediante la curva de Phillips, cuáles van a ser los efectos a largo plazo de esta política económica aplicada por el gobierno argentino. A continuación, y según el caso planteado, se plantean las interrogantes. A través de un minucioso análisis, Ingaramo Sforzini S.r.l. obtuvo la información en relación a los diversos agregados monetarios. ¿A cuánto asciende la oferta monetaria de Argentina en función de esa información? Ingaramo Sforzini S.r.l. necesita determinar ¿a cuánto va a ser igual el nivel general de precios? Aplicando el modelo de la teoría cuantitativa del dinero, sabiendo que la oferta monetaria es de 280.000 pesos, la velocidad de circulación del dinero es 5 y el nivel de producción es 40.000. En relación a la aplicación de la política fiscal expansiva, ¿qué efectos va a producir en el corto plazo en términos de tasa de inflación y de tasa de desempleo el país? Esto permitirá a Ingaramo Sforzini tomar las medidas estratégicas necesarias para no ver socavado su beneficio económico.
Con la aplicación de la política fiscal expansiva y teniendo en cuenta el modelo brindado por la curva de Phillips en el largo plazo, ¿cómo está determinada que esta situación va a afectar a la economía argentina y a Ingaramo Sforzini en particular? Para resolver esta actividad tuviste en cuenta, la empresa conoce que la cantidad de dinero u oferta monetaria del país comprende no solo el efectivo, sino también los depósitos que se encuentran en los bancos y en otras instituciones financieras a los que se puede acceder fácilmente y que pueden utilizarse para comprar bienes y servicios. A su vez, también se tiene el dato de que no existen reservas voluntarias por parte de los bancos comerciales. El aumento en la oferta monetaria genera un exceso de oferta de dinero. El público trata de deshacerse del exceso no deseado comprando bienes, prestando dinero o depositando en los bancos. Como consecuencia, se eleva la demanda de bienes y servicios en la economía, y como la producción no se altera por cambios monetarios, resulta el aumento de precios. Un aumento en el gasto público va a generar un aumento en la demanda agregada del país, desplazándola hacia arriba y a la derecha, con lo cual se produce un aumento en el nivel general de precios y en el nivel de la actividad económica. Es importante analizar la situación de la economía del país en el largo plazo, ya que el efecto inflacionario que generó la política fiscal expansiva en el corto plazo continúa actuando, pero sin generar efecto alguno en el nivel de producción, ya que al aumentar los precios, se producen ajustes en los salarios de la economía, provocando un aumento en los costos de producción de las empresas.